Hola, en este vídeo vamos a hacer el problema de física que nos pregunta lo siguiente: ¿cuánto tiempo tardará en cruzar un río? Aquí tenemos nuestro río. Un barco, si quiere cruzar el río en perpendicular, es decir, justo llegar a la posición contraria, si sabemos que la velocidad del río es 1 metro por segundo y que la velocidad del barco son 4 metros por segundo. Y nos preguntan también con qué ángulo debe colocar las máquinas y el timón el barco para poder hacer esto. Bien, lo que tenemos que saber desde el principio es que si el capitán o el patrón del barco intentase cruzar el río poniendo su barco y su timón justo perpendicular a la corriente, según empezase a avanzar, la corriente del río le iría arrastrando, y aunque él avanzase, la corriente del río le iría arrastrando y le haría llegar a un punto más abajo del cual es el que él quiere llegar. De manera que el barco debe saber que si realmente quiere seguir esta trayectoria para llegar al punto justamente opuesto del que parte, no le sirve que la dirección del barco, de su motor, sea justo perpendicular, sino que deberá poner su dirección un poco hacia arriba. ¿Cuánto hacia arriba? Pues lo justo para que cuando se haga la suma vectorial de la velocidad del río más la velocidad que es capaz de aportar el motor del barco, a esto es a lo que llamamos la velocidad del barco, la que es capaz de aportar su motor, la suma de estas dos velocidades diese una velocidad total, es decir, la resultante de esta, la velocidad total del barco que observaría a alguien que estuviese en la orilla, fuese justamente de esta dirección y esto le permitiese cruzar justo en perpendicular, dado que parte de su velocidad es dedicada a compensar la velocidad del río y otra parte de su velocidad es dedicada a avanzar. Cuanto mayor sea la corriente, más tendrá que inclinar su velocidad hacia arriba para que el río no le arrastre. En el eje X, por lo tanto, si entendemos como eje X el de suponer avanzar a lo largo del río, el barco va a tener un movimiento rectilíneo y uniforme, en el que su velocidad, la velocidad en este eje X, es la que hemos llamado velocidad total. Y esta velocidad total, como es un cateto de este triángulo rectángulo, la sacamos sabiendo que el cuadrado de la velocidad del barco, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de la velocidad del río más la velocidad total. De manera que si despejamos el cuadrado de la velocidad total, velocidad del barco al cuadrado menos velocidad del río al cuadrado, y aquí para despejar tendría que hacer esta operación. Como nosotros hemos dicho que la velocidad del río fuese 1 metro por segundo y la velocidad del barco 4 metros por segundo, en este caso nos quedaría 4 al cuadrado 16 menos 1 al cuadrado y nos quedaría que la velocidad del barco sería raíz de 15, es decir, la velocidad del barco 3,87 metros por segundo. Esta es la velocidad del barco en el eje X. Como resulta que en nuestro enunciado el río tenía 50 metros de ancho, pues entonces el espacio que debe recorrer, es decir, esta cantidad en el eje X que debe recorrer es igual a su velocidad en el eje X, que es la velocidad total, por el tiempo, es decir, 50 es igual a 3,87 por el tiempo, con lo que el tiempo que tarda en cruzar, 50 partido de 3,87, que lo efectuamos con nuestra calculadora y nos sale 12,91 segundos, es el tiempo que tarda en cruzar el río el barco. Ese tiempo decimos que será mayor cuanto mayor sea la corriente del río, porque su velocidad en el eje X, si la corriente del río es mayor, vemos que la velocidad total va a ser menor. ¿Qué otra cosa nos pueden preguntar en este problema? Es muy probable que nos pregunten este ángulo alfa.
con qué ángulo debe desviar su dirección, el barco, su timón, respecto de la perpendicular para poder avanzar. Aquí, ¿qué es lo que puedes ver? Que si me piden este ángulo alfa y nosotros sabemos velocidad del río y velocidad del barco, la razón trigonométrica que relaciona este cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa es el seno de alfa. Sé que el seno de alfa será velocidad del río partido de velocidad del barco. Es decir, si lo que quiero es calcular el valor de ese seno de alfa, alfa será el arco cuyo seno sea velocidad del río partido de velocidad del barco. En este caso, el arco cuyo seno es 1/4, que esto lo haces con tu calculadora, si seno 0,25 y nos sale 14,48 grados. 48 grados es el ángulo con el que se tiene que separar. Claro, si me hubiesen preguntado este otro ángulo, el ángulo respecto de la orilla, lógicamente sería 90 menos 14, y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Te dejo debajo en la descripción un resumen de todos los casos posibles en los que un barco puede cruzar el río y también el problema resuelto paso a paso de qué es lo que ocurre si el barco intenta cruzar en perpendicular, hasta dónde va a llegar con todos los cálculos hechos. Y espero que esto te haya servido.